Ahora sí, estamos de nuevo en Puerta 360. Estamos en conexión con Mónica Flores, quien es la presidenta de Pijao Cheetah Slow. Realmente un proyecto mundialmente conocido, muy innovador. Muy bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Hola, Mónica, hola, ¿cómo hola, ¿qué están? tal, Mónica? ¿Cómo Un estás? saludo de Quijao y muchas gracias por la invitación en el día de hoy. Muchísimas gracias a vos por brindarnos tu tiempo. Por favor, iniciemos. Contanos sobre este primer pueblo slow en Colombia. Contanos un poco sobre eso, por favor. Bueno, sí, Pijao hace parte de la Red Mundial de Pueblos del Buen Vivir desde el año 2014. Recordemos que Cheetah Slow significa Cheetah, pueblo en italiano, y Slow, el lenguaje de la globalización, y que lo que busca este movimiento básicamente es desacelerar el ritmo de vida de las sociedades industriales y proteger eso que queda de los pequeños pueblos de menos de 50.000 habitantes en el mundo entero, como es el patrimonio, como es la comida, como son las semillas nativas, como es la posibilidad de ir de manera más desacelerada, menos producción industrial y más, digamos, como consumo de lo local y protección de todo lo que es la producción local. Este movimiento surgió porque en el año de 1989 o hacia finales de los 80 se crea el movimiento Slow Food o comida lenta, que lo que hace es preservar las semillas tradicionales de los pequeños pueblos en el mundo, pero sobre todo una preocupación de un sociólogo que se llama Carlos Petrini, que él se preocupó porque en la Plaza de España en Roma se iba a hacer un McDonald's, y él dijo, nosotros no podemos permitir que en nuestro país lleguen estas industrias de la alimentación que están generando tanto daño, no solamente en la alimentación de las nuevas generaciones, sino además en la producción o en la cultivo de los pequeños huertos en los pequeños pueblos del mundo entero. Entonces, cuando se consolida el movimiento de pueblos del buen vivir o de pueblos Cheetah Slow, yo conozco la iniciativa y empezamos un proceso maratónico para que se inicie un proceso de entrar a la red mundial de Cheetah Slow, pero además de eso hay que contar que Pijao, que está en la cordillera de los Andes, que está en el centro de Colombia, que está al sur del Quindío, que es una zona productora de café, había venido pasando por unos fenómenos muy difíciles como fue en una década, como fue la década del 99, 2000, tuvo problemas con la guerrilla, el pueblo fue tomado por la guerrilla, hacia el año de 1999 hubo un terremoto en la zona y esta que fue una zona muy productora de café, se vino abajo todo el precio mundial del café y vino una época donde la gente se tuvo que ir, el patrimonio un poco se devastó, el pueblo estuvo en el olvido absoluto desde los centros de Colombia, los políticos no se interesaron por el municipio y yo viví muchos años por fuera y cuando regresé pensé que aquí había un enorme potencial en el tema de turismo. Inicialmente pensaba como un turismo de naturaleza, un turismo verde, un turismo auténtico, sin tener todavía una visión muy fuerte de lo que fuera el turismo a nivel global. Y empezamos todo un trabajo con la ciudadanía, con la sociedad civil, frente a la defensa del patrimonio arquitectónico, frente a la defensa de la autonomía territorial. Hicimos además una consulta popular que defendía la autonomía de los pueblos contra el tema de la gran minería. Hicimos una cátedra que se llama la Cátedra Pijao, que la llevamos a los colegios cada año, recuperamos las fachadas de las casas, realizamos un trabajo sobre la contaminación auditiva y visual, nos ganamos una acción de tutela o un mecanismo de participación que nos da la Constitución de Colombia frente al alto ruido que hacían los bares los fines de semana. Hicimos un trabajo de descontaminación visual y en muchos lugares del municipio bajamos Coca-Cola y Pepsi-Cola y pusimos avisos en madera que fueran muy representativos de nuestra región y empezamos a hablar también un poco de manera positiva del pueblo. Pero lo más importante era que la gente local empezara a creer de nuevo en su municipio, con unas características propias que tenía el municipio, en el paisaje, en la arquitectura, en la vida un poco desacelerada que tienen los pequeños pueblos del mundo entero, que es una maravilla encontrar lugares donde todavía uno puede caminar, respirar aire puro, conversar, sentarse a la mesa, que es un poco lo que buscan los viajeros actuales.
Muy bien, Mónica. ¿Y cómo surge la idea de inscribir, digamos, de presentar y gestionar este proyecto de que Pijao sea parte de Cheetah Slow? ¿Cómo es esa primer idea y también los primeros diálogos con las personas de la comunidad para llevar adelante este proceso? Bueno, ahora que tenemos la denominación de Cheetah Slow, parece muy fácil, ¿no? Recordemos además que Pijao es el único pueblo de América Latina en pertenecer a esta prestigiosa red mundial de pueblos del buen vivir. Primero, como usted bien lo dice, fue todo un diálogo entre la comunidad, pero primero era hacer creer qué era lo importante y valioso de este pueblo cuando estamos en una escalada frenética por la velocidad, por poseer, por tener, por viajar de manera rápida, por transformar nuestra cultura local por culturas pseudo avanzadas o modernas. Y era un diálogo muy directo con la gente del pueblo sobre cuáles eran las riquezas que ellos creían que había acá y por qué era posible entrar a la red. Luego, digamos que tuvimos la fortuna, yo fui concejal en una época en el municipio de Pijao y en tres administraciones del pueblo se incluyó el tema de ingresar a la red de Cheetah Slow. Cuando yo fui candidata al consejo municipal, yo le propuse a la ciudadanía poder entrar a la red y explicaba cuáles eran los beneficios de entrar a la red. El alcalde del momento respaldó la iniciativa de alguna forma, pero luego tuvimos la fortuna de tener un alcalde muy joven hacia el año 2014 y él decidió que podíamos entrar a la red. Yo creo que esto fue en su momento muy acertado y eso ayudó para que se despertara una imagen muy interesante de Pijao a nivel global. Pero por el otro lado, yo estuve en Italia hacia el 2008 en la sede de Cheetah Slow, que se llama Orvieto, que es un pueblo medieval, y ahí le planteé, digamos que empezamos un diálogo de yo viajar a Italia, donde yo planteaba la posibilidad de entrar a la red mundial de Cheetah Slow. Es afortunado, porque para entrar a la red de Cheetah Slow, si se hace parte desde Europa, desde Estados Unidos o desde Asia, hay que cumplir primero con 50 requisitos y hay que certificarse. Lo de Pijao fue, digamos, único porque era el primer pueblo de América Latina y porque las condiciones de Europa, de Asia, son diferentes a las condiciones de América Latina. Entonces hubo un diálogo previo, mucho diálogo, hubo también un trabajo de muchos cambios dentro del municipio a nivel cultural, a nivel ambiental, a nivel social, cierto que se hizo desde una fundación como se llama la Fundación Pijao Cheetah Slow, con asocio de muchos ciudadanos no solamente locales, sino nacionales y globales. Y eso derivó en que en el 2014 se pudo entrar a la red mundial de Cheetah Slow, siendo el primero en América Latina. Muy bien, Mónica. Estamos en diálogo con Mónica Flores, quien es la presidenta de Pijao Cheetah Slow. Estamos dialogando sobre este maravilloso proceso y lo que quiero saber es qué actividades podemos realizar allí en Pijao como turistas actualmente. Bueno, las actividades que se pueden realizar en Pijao, más que turista, yo hablo de viajero. Y hay una enorme diferencia para mí entre lo que es un turista y un viajero. Yo creo que un turista es una persona que llega, tiene la idea de descansar, pero hay sociólogos que dicen que cuando la gente viaja de manera tan rápida, tiene que tomar otras vacaciones, porque no descansó realmente. El turista quiere consumir, quiere chequear que estuvo en tal lugar y va raudo. El viajero quiere ir pausadamente a conocer una cultura única que se está perdiendo en el mundo entero, como es el caso de un pequeño pueblo como Pijao. Si yo vengo a Pijao, lo primero que yo sugiero es hay que hacer una reserva previa, eso lo decimos desde nuestra fundación, y hay que conocer un pueblo de montaña en los Andes de Colombia que todavía tiene una dinámica de vida que pareciera del siglo XIX, que tiene paisaje de páramo, de valle y de montaña. Eso quiere decir que estamos entre los 1100 y los 3700 metros sobre el nivel del mar, que tiene una cultura aún muy arraigada del café, donde usted puede ir a una pequeña finca de café, de un pequeño productor de café, y mirar todo el proceso de café desde la siembra, el cultivo, la recolección
y la venta en escena de un café de origen, un café de denominación de origen que han ganado algunos premios, algunos de esos pequeños productores. Pero usted también puede hacer recorridos en bicicleta de alta montaña, alrededor de la montaña. Usted puede ir al páramo, nosotros aquí tenemos un páramo que se llama el Páramo del Chili, que está a 3.700 metros de altura sobre el nivel del mar. Usted puede ir a una pequeña tienda de café a catar café, o simplemente usted se puede sentar en el parque principal con una muralla que está hacia la parte de atrás, que es una muralla de verde natural, y simplemente observar el paisaje. Pero también se puede deleitar mirando todo el tema del patrimonio arquitectónico que aún queda. Es un patrimonio sencillo, elaborado con madera, con bareque, de vivos colores, con unas diferentes formas y diseños en sus puertas, en sus ventanas, que hacen que el viajero se atraiga por eso especial. Usted simplemente puede ir a una huerta local para mirar cómo una señora en una casa tradicional cultiva su propia huerta, tiene sus propias gallinas. Y hay una cosa interesante, y es que aquí hay unas antiguas plazas de mercado donde la gente iba a comprar sus productos en los 70 y en los 80, y ahora han derivado en unos espacios donde mujeres del pueblo cocinan unas deliciosas sopas que son del interés de muchos de los viajeros. Lo más importante aquí es la calma. Hay una diversidad de fauna, de flora, se pueden avistar especies de pájaros, que pueden haber más de 25 y 30 especies de pájaros, y hay una gran conexión además con la gente local, porque la gente de esta región es una gente muy abierta hacia los que vienen de afuera. Muy bien, Mónica, aquí ganas realmente de conocer este maravilloso lugar. ¿Me puedes hablar un poco más sobre estas redes de huertas orgánicas que se están pudiendo generar en la región? ¿Cómo se da el proceso? Y bueno, y justamente cómo es también la recepción de los viajeros por parte de estos ciudadanos, de estos pueblerinos. Bueno, hay una cosa que ha sido muy determinante en los últimos años, y es que a pesar de que nosotros éramos un monocultivo del café, ese monocultivo del café inició hacia 1930. Pijao es un pueblo que fue fundado en 1902, es un pueblo todavía muy joven, y hacia 1930 empezó el monocultivo del café. Pero antes de 1930, ya los primeros colonizadores que llegaron a la región, los colonizadores son las personas que llegaban aquí a construir pueblos a esta región, eran cultivadores de frijol, de maíz, tenían sus propios cerdos. Eso se llama como la economía del día a día. Pero ahora, no solamente con el auge del café que ha ido decreciendo, y más adelante voy a explicar por qué, se ha dado un interés que lo hemos promovido nosotros de dos cosas. Uno es como portadores o guardianes de semillas locales, que generalmente son frijol o maíz. Pero lo otro es como un trabajo que hemos realizado de manera personalizada con personas que veíamos que tenían un interés en tener sus propias huertas. Entonces, en el pueblo y en el área rural hay unas pequeñas huertas donde la gente puede encontrar diversos productos como tomates de estación, lechuga, frijol, maíz, algunos productos como el chachafruto, que es un poco desconocido a nivel global, la sidra, la uyama. En un jardín usted puede encontrar a veces un palo de naranjas, hay guayabas alrededor de algunos caminos en ciertas épocas del año. Y además de esto, ahora hay como una transición, porque ha habido un interés en los últimos años en Pijao. Después de haber sido un pueblo absolutamente invisible, ha habido una transición hacia unos nuevos rurales que han llegado. Y esos nuevos rurales no son muchos, son los que tenían que estar en Pijao, y han empezado a cultivar productos locales, pero además de eso han empezado a hacer también conservas, bananos deshidratados, panes artesanales, unas mermeladas exquisitas de mora con arequipe que también se venden aquí en una pequeña tienda que se llama la Tienda del Buen Vivir. La pandemia no nos enseñó algo que ahora la gente está diciendo. La pandemia en Pijao ratificó lo que nosotros veníamos diciendo hace 18 años. Y es que yo creo que en Pijao la pandemia lo que hizo fue reconocer aún más que nosotros desde la sociedad civil veníamos haciendo un trabajo que era cómo producir alimentos locales.
y aquí lo que hubo fue una solidaridad impresionante de muchos habitantes del área rural y del área urbana, donde se compartían productos, naranjas, guayabas, tomates, lechugas, yucas, maíz, huevos, pollos que también se levantan aquí y que tienen otro sabor. Entonces es como la forma como se ha venido dinamizando un poco el mercado local, que es a lo que nosotros apuntamos, hacia la autosostenibilidad local, y el municipio ahora también hace unos pequeños mercados campesinos donde una vez al mes salen los campesinos locales, salen los nuevos rurales a ofrecer sus productos elaborados y cultivados por ellos. Impresionante, Mónica, realmente no dudo que así es esto que estás diciendo sobre el proceso de los últimos tiempos, cómo empezó a ser visto o cómo, bueno, volvieron a ratificar, ¿no? Que el camino era el correcto. Justamente ya que lo mencionas, quisiera saber cómo han vivido el proceso de pandemia y cómo están actualmente. Bueno, al comienzo fue, digamos, un golpe económico para muchos de los que hemos dependido un poco del turismo. Yo tengo un pequeño alojamiento que es solo para 7 personas. Ahora con el tema del aforo, como se llama en Colombia, solo es para 4 personas. Pero el resultado que había generado el movimiento de Cheetah Slow y la apuesta de turismo para un turismo más responsable, donde de hace 8 años solo había un alojamiento y ahora pasamos casi a unos 10, 15 alojamientos. Esos alojamientos fueron cerrados por 5 meses. Los cafés tradicionales del pueblo, porque además hay cafés del siglo pasado, de los 50, donde es posible escuchar a Gardel aún, por ejemplo, que eso es una cosa maravillosa, ¿no? Pero los nuevos cafés, que son los cafés de denominación de origen, también tuvieron que cerrar. Entonces, digamos que hubo un remesón económico un poco fuerte en el tema de ingresos económicos. Ahora se está reaperturando. El COVID apenas está en esta región empezando a subir, está en su etapa de crecimiento, digámoslo así, pero nos reaperturaron. La pregunta que nos hacemos nosotros aquí es entonces, ¿para qué nos estuvieron guardados 5 meses y de la noche a la mañana todo lo han estado abriendo paulatinamente, pero lo están abriendo? Y lo que también salvó un poco durante esos 5 meses es que en la región donde yo vivo, que es además Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO por el cultivo del café, todavía hay una producción de café. Y hubo una cosecha que fue la cosecha de mayo, que hizo que mucha gente, además de los campesinos y de gente local que ya no iba a recolectar el café porque se había vuelto un problema y había que traer gente de afuera, o los venezolanos, que ahora están acá, fueran los que recogieran el café, mucha gente local frente a la crisis se fue a recoger café. Casi 2.000 personas estuvieron recogiendo café en las fincas de Pijao. Eso salvó la cosa. No sabemos qué va a pasar más adelante porque se ve que hay una crisis y hay un repunte del COVID en Europa y que seguramente nosotros vamos a tener un repunte tal vez a finales de diciembre. Esto es incierto, pero la economía, si bien se vio afectada, de hambre no nos morimos porque hubo mucha solidaridad de la gente del campo y de quienes estaban cultivando. Tal cual, creo que solidaridad punto uno, pero también estás hablando de un montón de procesos que tienen que ver con la sustentabilidad de las comunidades, que sin dudas acompañó muchísimo esta situación, que obviamente al principio es una crisis, pero luego nosotros los seres humanos sacamos todo ese potencial hacia afuera para transformarlo tal cual en oportunidades. Última pregunta que quiero hacerte, Mónica, es ¿qué retos vos ves, vislumbras, consideras que tiene el pueblo frente al obvio actual modelo de desarrollo, ¿no? ¿Cuáles son esos retos puntuales que vos ves para poder sostener este modelo? Primero, quiero contarles que, como ocurre seguramente en Argentina, en Chile, en Asia, en África, hay un modelo económico que la pandemia nos dijo, pero que nosotros veníamos diciendo hace rato, que está acabando las comunidades locales, que está acabando la autonomía territorial, que está acabando la tierra, que está desplazando a los pequeños campesinos, que a pesar de que en el caso de Colombia y de nuestra Constitución Política de 1991, como se plantea la Constitución Política de nuestro país, es una constitución verde, otra cosa es lo que dicen los gobiernos.
y yo creo que es un fenómeno mundial. Yo le decía a un amigo en estos días, mira, si uno empieza a mirar qué pasó o qué está pasando en África con el tema de los monocultivos, hay hectáreas y hectáreas de tierras en parques naturales en el África donde han sacado a las comunidades, donde han acabado los parques naturales, porque han empezado a ver la tierra, muchas empresas multinacionales, como un negocio. La tierra, nosotros los que somos de origen campesino, sabemos que la tierra era algo o es algo sagrado, que no es para acabarla totalmente, que es finita, que hay que protegerla y que era para generarnos a nosotros nuestra propia alimentación. Pues en el caso de Pijao específicamente, ahora no sé en el caso de la Argentina, sí tengo entendido que en el caso de Chile y en el caso de Perú y en el caso de México, ahora hay empresarios que han llegado acá de Chile, de Perú, de México. Ahora hay un joven judío de 40 años que es uno de los mayores inversionistas en temas de aguacate, y que solo en el caso de Pijao ahora tenemos 2.000 hectáreas de producción de aguacate Hass. El problema no es el aguacate, el problema es la forma como están cultivando el aguacate Hass en zonas o en áreas de conservación como el páramo, un páramo que tenemos que se llama el Chilí, pero en puntos estratégicos donde era antes cultivos de café. El café en esta región en los últimos 4 años ha rebajado su producción en un 50%, en zonas donde era el paisaje cultural cafetero patrimonio de la humanidad. O sea, está en riesgo de desaparición nuestro título de protección como patrimonio de la humanidad. Está en riesgo el campesinado, porque aquí las hectáreas de producción de café eran entre 4 y 15 hectáreas, y ahora solo una tierra tiene casi 1.000 hectáreas en posesión de una sola persona, y la producción total de Pijao son 2.000 hectáreas. Entonces, por un lado está eso. Entonces, si nosotros agotamos ese paisaje que tenemos por un paisaje de aguacate, ¿quién va a querer venir a la región? Y eso hablo en general en Colombia. Totalmente. Por el otro lado, me parece muy grave el tema de pequeñas centrales hidroeléctricas que están viniendo al lugar, que quieren atravesar casi 13 kilómetros en Pijao y atraviesan 9 veredas, 9 predios rurales para captar agua de los ríos para venderlo afuera, dentro del país, pero afuera de Pijao. Y por el otro lado está el tema el monoturismo. Nosotros cuando planteamos por primera vez desde la sociedad civil una apuesta de turismo, estábamos hablando de un turismo a pequeña escala, para pequeños grupos de viajeros, con conciencia, con alojamientos pequeños, que son las casas tradicionales, con pequeños restaurantes, con pequeños grupos de guías, porque esto sería un lugar exclusivo solo para determinadas personas que protegen el lugar y creen en él. Pero ahora hay otra visión desde el gobierno nacional, desde las cámaras de comercio locales, de atraer más y más turistas. Y lo que hemos visto en un pueblo que es emblemático de turismo, en el Quindío, que se llama Salento, sí, es que ese turismo que hicieron masivamente lo que hizo fue acabar la cultura local, impactar el medio ambiente y sacar a la comunidad local. Y la gente en pandemia no tenía de qué vivir porque el turismo arrasó solamente para unos grupos y para unos sectores. Entonces yo creo que hay un reto permanente. Nosotros vamos a continuar haciendo lo que nosotros creemos, nuestro turismo responsable, así sea con unos pequeños grupos, y vamos a estar a la defensa de la escucha frente a esa gran desbandada de empresas multinacionales con el tema de los cultivos de aguacate Hass a gran escala y con los impactos que se puede generar ambiental, social y culturalmente. Muy bien, Mónica, muy claros los conceptos, muy claros los retos, muy bien explicados, así que es muy rico escucharte, muy importante en estos tiempos que corren. No queda más que agradecerte, Mónica, por esta conversación, por brindarnos tu tiempo y compartirnos esta experiencia de Chita Slow y todo lo que eso conlleva alrededor, lo que fue antes, lo que es hoy Pijao. Así que, bueno, invitadísimos todos a conocerlo y a apoyar este proyecto, sobre todo, y por qué
no replicarlo realmente? Porque como vos bien dices, los retos que están atravesando ahora son retos que compartimos en muchísimas partes de América Latina y bueno, y esta es la forma, ¿no?, de intercambiar para poder crecer juntos y poder imitarnos en el mejor de los sentidos y explotar la creatividad sobre todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gran abrazo y vayan de manera slow, tranquila, respiren pausadamente, compartan con sus amigos si se puede, cuando se pueda, tómense un buen café y un buen vino argentino. Un Que gran así abrazo a sea. todos. Un gran abrazo.